Constanza Torres nos está llamando. Constanza ha estado reporteando, entiendo yo, me lo confirmas, Connie, un proyecto que tiene el CDEUS, que es un centro de investigación aquí de la Universidad de Concepción y otras universidades del país, para analizar el impacto que tienen las áreas verdes en la gente, en las personas. Por ahí va un poco la cosa. ¿Cómo estás, Connie? Gusto saludarte. Muy buenas tardes, Hugo. Como tú bien comentabas, estamos averiguando sobre las áreas verdes, sobre las plazas, la importancia y el impacto que tiene hacia las personas, sobre todo en esta temporada donde la gente pasa mucho más tiempo fuera de sus casas. Y tú lo mencionabas, ¿cierto? CDEUS está haciendo una investigación que va a durar 4 años. Primero buscaron la percepción de personas en Santiago y ahora están aquí en Concepción y esperan también expandirse hacia Temuco. Las comunas que van a ser objeto de estudio son San Pedro de la Paz, Talcahuano, Concepción, Coronel, Chiguayante y Hualpén. Así que para conocer más sobre el objetivo de este estudio, estamos con Francisco de la Barrera, quien pertenece a CDEUS y es parte de la investigación de este estudio. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Este es un proyecto de investigación que busca evaluar los servicios ecosistémicos que proveen las plazas, parques y otros espacios verdes dentro de la ciudad y hacerlo midiéndolo cuantitativamente, midiendo la estructura del arbolado, de la vegetación, de los espacios que están impermeabilizados, sea con cemento, o que tienen, por ejemplo, maicillo o juegos infantiles, pero también encuestar cuál es la percepción de las personas respecto a cuáles son esos servicios ecosistémicos o beneficios que ellos viven del lugar, cuáles perciben que son más importantes que otros, cuáles son los que faltan, cuáles son los que les gustaría tener, de manera de poder identificar la variedad de servicios ecosistémicos o beneficios que estos lugares ofrecen y de esa manera también poder generar recomendaciones a nivel nacional respecto a cómo deberían ser o cómo podrían ser para que generen mayor confort en las personas. Bueno, la encuesta inició ayer, así que imagino que no tienen los resultados todavía, pero ¿ustedes tienen alguna premisa? ¿Más o menos saben qué o esperan que la gente les diga? Sí, este es un proyecto que ya partió hace un año y hemos estado ya realizando esto mismo que estamos haciendo desde ayer en Concepción. Ya lo hicimos en La Serena, Coquimbo, lo hicimos en Santiago y el tercer paso es hacerlo aquí en Concepción a través de un muestreo, ¿cierto? En lo cual seleccionamos muy aleatoriamente algunas plazas que se están recorriendo. Hoy, por ejemplo, mis colegas que están haciendo este estudio, de hecho está la líder del estudio, está ahí también, están en Talcahuano. Así que si hay alguien de Talcahuano puede quizás encontrarse, están muy bien identificados. La gran premisa es que las plazas, los parques y los espacios verdes generan mucho más beneficios, mucho más servicios ecosistémicos que los que la institucionalidad y la normativa asociada reconoce. Actualmente se reconoce que son espacios de esparcimiento, de recreación y de circulación, es decir, de caminar por ellos. Pero nuestra hipótesis y también lo que ya hemos ido encontrando en las otras ciudades es que las personas reconocen muchos más beneficios, muchas más cosas que pueden hacer en los lugares, como por ejemplo detectan muy bien la posibilidad de reunirse en ese lugar, de hacer reuniones formales, ¿sí? Organizaciones, ¿cierto? Ponerse de acuerdo. También reconoce muy bien que son espacios de educación, que son espacios culturales, que son espacios incluso espirituales. Reconocen también muy bien que ante emergencias pueden acudir, ¿cierto? Por ejemplo, a buscar agua en algunos, por ejemplo, en nuestras lagunas. Pero también, y que muchas veces se cree que no hay mucha conciencia de eso, pero sí lo hay, es que reconocen, por ejemplo, la capacidad de bajar las temperaturas en verano, sobre todo en ciudades muy, muy cálidas, ¿cierto? Como puede ser Chillán, Los Ángeles o en la ciudad que nosotros estudiamos antes en Santiago, o por ejemplo también la capacidad de capturar contaminación, ¿sí? Eso es algo que está más o menos reconocido, está siendo estimulado, ¿cierto? Por las políticas. Particularmente nosotros tenemos un plan de prevención y descontaminación atmosférica que compromete subir de 4.1 a 6 metros cuadrados por habitante, es decir, subir prácticamente un 50% la cantidad de áreas verdes que ya tenemos en un plazo de 10 años e incorporar 20.000 nuevos árboles a la ciudad. Eso hasta ahora no estamos ya avanzados, pero el gran desafío y lo que se plantea este estudio es poder generar directrices para cómo van a ser entonces ese aumento en un 50% de las plazas que tenemos ahora y, por ejemplo, dónde poner arbolado o cómo poner arbolado que pueda ser más contingente o que pueda proveer más servicios ecosistémicos.
Claro, porque la OMS recomienda que hayan de 10 a 15 metros cuadrados de áreas verdes por persona. Eso se cumple acá en el Gran Concepción porque nosotros conversamos, por ejemplo, con vecinos de Barrio Norte, quienes comentaban que había muy pocas áreas verdes, además de las lagunas, y las pocas que habían estaban descuidadas y que generalmente tenían que venir hasta el Parque Ecuador para poder disfrutar de las áreas verdes. ¿Hay espacio para crear más áreas verdes aquí en el Gran Concepción? Sí, ese es un indicador muy útil porque refleja en el fondo cuál es la superficie total que podemos tener en la ciudad versus la densidad de personas que tenemos. Cuando lo miramos a nivel de toda la ciudad, claro, Concepción aparece más o menos bien, no aparece ni sobre 9 ni sobre 10, pero aparece más o menos alto. El PPDA que acabo de mencionar reconoce 4 metros cuadrados por habitante. Otros cálculos indican algunas cifras un poco superiores. Pero lo que es importante es que eso no se distribuye de manera equitativa en la ciudad. Hay lugares que tenemos grandes parques como el Parque Ecuador, el Parque Bicentenario, ¿cierto? Aquí en Concepción, o San Pedro, si empezamos a sumar las lagunas, qué sé yo, la superficie aumenta. Lo segundo es que hay que siempre combinar la mirada de cuántas plazas, parques hay, qué tan grandes son, con dónde están ubicadas y dónde está la población, de manera que las personas puedan acceder a ellas. Lo que ocurre en Barrio Norte y también ocurre en muchas otras urbanizaciones antiguas, ¿cierto? Que no fueron tan planificadas, o incluso urbanizaciones planificadas que están ocurriendo hoy con la normativa actual, es que quedaron con muy poquito espacio planificado para que sea área verde. Los nuevos condominios, ¿cierto? Las nuevas urbanizaciones disponen de retazos muy pequeños. Lo que nosotros hemos visto en la literatura, ¿cierto? Investigaciones previas, pero que también lo estamos ya constatando, es que tú al menos necesitas tener un cuarto de manzana, o sea, un área verde de ese tamaño, para que se puedan dar todos estos usos que yo te menciono, que en el fondo son más allá de simplemente ir a sentarse un ratito con un libro o pasear una mascota, ¿sí? Que pueden generar más. Para eso tienen que ser espacios más grandes. Y para eso hay que empezar a ponerse creativos. Si bien hay espacios que todavía están planificados para ser área verde y que no están desarrollados, hay mucho espacio público en la ciudad mal utilizado o poco optimizado. Por ejemplo, hay una gran disputa, ¿cierto?, respecto al uso o al espacio, ¿cierto?, que utilizan los vehículos, ¿cierto?, y que demandan, por ejemplo, de más autopistas, que tiene que ver con la circulación. Pero los estacionamientos en sí mismos también ocupan mucho espacio. Hemos visto muchas plazas que se empiezan a ser ocupadas como estacionamiento, o bien espacios que ocupan una gran superficie, que están destinadas a estacionamiento, que perfectamente podrían ser parques. Es decir, valorarlo también te facilita poder empezar a competir por ese espacio. La ciudad es un espacio en el cual se compite por cuáles son los destinos que le queremos dar a las distintas áreas que tenemos. Las áreas verdes por mucho tiempo fueron vistos como donde quedaba ponemos algo, ¿sí? Hoy en día se reconoce mucho más su rol, ¿cierto? Los objetivos de desarrollo sostenible reconocen la necesidad de tener más áreas verdes en general, más áreas naturales incluso dentro de la ciudad, y para eso hay que cuantificar, que en el fondo es lo que estamos haciendo con el estudio, cuantificar cuáles son esos beneficios, cuantificar cuánto hay, cuantificar, por ejemplo, cuánto se demoran las personas en llegar caminando a una plaza, o cuánto están dispuestos a caminar para llegar a esa plaza, o por qué prefieren, como decían los de Barrio Norte, venir a un parque, al Parque Ecuador, alguna laguna que pueda estar más lejos, versus usar la plaza que tenga más cerca. Sí, Constanza, ¿me escuchas? Muchas gracias, Francisco. Sí, Hugo, cuéntame. Sí. Decía él que era a 4 años la investigación, a 4 años. A 4 años la investigación, ¿cierto? Exacto, sí. 4 años, vamos en el segundo año ya. Claro, esta semana, estamos hasta el próximo martes, viene un equipo de Santiago, más nuestro equipo local, y estamos pasando por todas las comunas que tú mencionaste al principio. ¿Y la encuesta? Entonces, donde... Sí, te preguntaba si las encuestas se hacen presencialmente, o sea, van a las poblaciones y ahí preguntan, o esto es telefónico, por web, o se hace presencial esa encuesta. ¿Las encuestas son presenciales? ¿Van a estar en las comunas directamente o se va a hacer vía web? Todo presencial, sí. Están, como decía, hoy están en Talcahuano. Mañana, si no me equivoco, toca Concepción. Por ejemplo, el domingo vamos a estar en Chihuayante. El sábado en Coronel. Y son presenciales, es decir, es un muestreo, ¿sí? Es un muestreo estadístico, aleatorio, que muy representativo de distintos tipos de plazas en distintas comunas, ¿sí?
Entonces, hoy, por ejemplo, estamos en 3 plazas de Talcahuano. Toma mucho tiempo, o sea, para hacer la encuesta y todo. Sí. Hace poco me comuniqué y iban en la 2ª plaza de Talcahuano. ¿Alguna otra pregunta, Hugo? No, queda bastante claro, muy novedoso.